Gracias, pastor, gracias por esta oportunidad que me dan. Realmente estoy muy emocionada, muy contenta de poder compartir con ustedes todo lo que estuve estudiando en estos días, y realmente espero que el Señor hable a través de mí. Espero que tengamos nuestros corazones en disposición para recibir, amén. Bueno, como toda persona que se para aquí arriba, ¿cuál es el tema de hoy? O el tema en el que estamos en este mes. Nuestra identidad en Cristo. Ahora sí, no se las pusieron. Nuestra identidad en Cristo. Y es un tema bien bonito porque hay muchos cristianos que estamos un poco, o muchos cristianos que están un poco perdidos debido a que no hay una claridad en qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y es un bonito tema porque podemos desarrollar todo esto. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es nuestra función en el cuerpo de Cristo? Y para eso le voy a pedir que abra su Biblia en Lucas 15. Vamos a leer rapidito Lucas 15, el 11. Y esta es la parábola del padre que recobra a su hijo. ¿Estamos todos? Amén. Bueno, dice: Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos al otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra ti, y he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro más gordo y mátenlo, vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron las fiestas. Y con esta historia, mientras que la leía, inmediatamente identifiqué que los 2 hijos, tanto el hijo pródigo como el hijo obediente, tenían un problema de identidad. Los 2 desconocían su autoridad, su derecho o los beneficios que tenían como hijos de este hombre rico. Ninguno, tanto el que derrochó el dinero, ninguno sabía la autoridad que tenía en la familia en la que ellos estaban, y tanto el otro, que nunca disfrutaba de sus riquezas, creía que solamente era trabajar y trabajar y nunca disfrutar de esas riquezas que tenía su padre para él. Y hay veces que nosotros andamos por así en la vida, esperando o simplemente teniendo ese problema de identidad en el que en veces nos vienen problemas y de inmediatamente decimos: no, yo no puedo seguir más en la iglesia, no, ya no puedo hacer esto. Siempre hay un problema, y saben, el problema, la raíz es el problema de la identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué Él hizo por nosotros? Para nosotros ser merecedores de ser llamados hijos de Él. Y para otro lugar donde quiero que vayan, que es en Mateo 16, lo voy a leer, ahí sí, cuando lo encuentren, ahí me alcanza.
Mateo 16:13 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y aquí viene Jesús y les dice: ¿y quién dicen que soy? Les preguntó a ellos. Era una pregunta de identidad. Y dice, Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medio del hombre, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Aquí es donde Dios, escuchen muy bien cómo dice Jesucristo, cómo le dice Jesucristo a Pedro. Dice: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. De lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Vea el versículo número 18. Dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Aquí descubrimos dos cosas: quiénes somos y qué heredamos. Cuando Jesucristo le dice que Él es Pedro, Jesucristo estaba ya profetizando lo que Pedro estaba haciendo, porque Pedro estaba haciendo la oración de fe en ese momento, que todo aquel que aceptara en el futuro a Jesucristo como su Salvador iba a ser su iglesia. ¿Podemos ver? O sea que Pedro ya estaba haciendo la oración de fe que nosotros hacemos al aceptar a Cristo, al aceptar que Él es quien murió por nuestros pecados, que Él fue el que limpió nuestros pecados, y en ese momento le estaba dando la identificación de quién era Él. Él era su iglesia. Y detrás de esa declaración de fe iba a fundar su iglesia. Amén. Y fue una revelación muy bonita, porque yo lo leí y yo decía: ¿cómo? No logro entender. Pero detrás de eso había cosas que ni siquiera yo creo que Pedro entendía en ese entonces. Entonces, como les decía, ahí descubrimos dos cosas: quiénes somos su iglesia. Y en la 19 heredamos las llaves del reino, la autoridad para atar y desatar. Amén. Y eso, cuando nosotros, la iglesia, nos damos cuenta que nosotros tenemos autoridad de todo esto, tanto en el mundo espiritual y en el mundo terrenal, nosotros caminamos conforme a eso. Nosotros no nos sentamos a ser simplemente personas las mismas personas que éramos antes. Es imposible ser cristiano y quedarse siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque se nos entregó algo divino, algo superior a lo que éramos antes. Cuando dice en Juan 8:32, dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Libres de nuestras enfermedades. Todo eso se nos otorgó para echar fuera nuestras enfermedades, para ya no vivir detrás de una enfermedad, agobiado por una enfermedad, o también se nos otorgó las llaves de nuestra prosperidad. Todo está en nuestras manos. Recibimos algo hermoso, que hay veces que cuando no lo conocemos, no lo estamos como el hijo pródigo, el que tenía todas esas riquezas y nunca las aprovechó. Pero cuando veía al otro hermano hacer lo que hacía y se iba y regresaba y volvía a tener lo mismo, empezó a decir: ¿cómo así? ¿Cómo así, Dios? En vez de le decimos: ¿cómo así, Dios? ¿Cómo que el hermano es bendecido y yo estoy pasando por esto?
O cómo es que fulanita de tal la sanaste y ya no ha vuelto a poner el pie en esta iglesia. Y son preguntas que tal vez muchos de ustedes no se la han hecho y muchos de ustedes sí se la han hecho, pero son cosas que pasamos nosotros en el crecimiento en nuestro caminar con Jesucristo. Autoridad significa el derecho legal de actuar de cierta manera. Eso es lo que tenemos, el derecho de actuar de cierta manera en lo que es el reino de Jesucristo. Tenemos tantos beneficios. Solamente conociendo nuestra identidad nosotros podemos lograr cosas increíbles, podemos obtener el trabajo que deseamos, podemos vivir haciendo lo que deseamos. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros solos caminando, ya es Jesucristo quien va enfrente de nosotros abriendo camino. Solamente que a veces que desconocemos nuestra identidad, desconocemos nuestros beneficios. Y una de las razones por la que a veces nosotros vivimos de esta manera lo podemos ver en Gálatas 4. En 4:1 dice: lo que quiero decir es que mientras el heredero es menor de edad, en nada diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Y cuando yo leía esta cita, lo podía también traducir como que nosotros, si somos inmaduros en la palabra, de nada nos diferencia que hemos aceptado a Cristo si no maduramos en la palabra. Si nosotros seguimos siendo niños y tomando leche nomás, no vamos a experimentar a Dios en otro nivel, no vamos a experimentar el reino de Dios sobre nuestras vidas a otro nivel. Necesitamos tener responsabilidad. Cuando venimos a Cristo, ya hicimos el primer paso, lo aceptamos, lo invitamos a nuestras vidas y Él nos revela nuestra identidad. Al momento que nosotros hacemos la declaración de fe, Él nos revela nuestra identidad, pero también tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es conocer más su palabra. Y si nos quedamos siendo niños inmaduros, nunca vamos a conocer su palabra, nunca vamos a conocer más allá del evangelio, y nos estancamos y nos frustramos, y donde se estanca uno, eso dicen apesta. ¿Por qué? Porque a lo estancado apesta, y cuando nos estancamos no crecemos en la palabra y no podemos experimentar cosas diferentes. Ahí mismo en Gálatas dice, mejor vamos a leerlo todo para que haga un poquito sentido. Lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominaban este mundo, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijo como hijos de Dios. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, voluntad de Dios que seas también su heredero. Amén. Inmediatamente nosotros somos herederos de esa gran fortuna. ¿Qué vamos a hacer ahora para reclamar esa fortuna? ¿Cómo le vamos a hacer? Ese es nuestro trabajo, buscar cómo le vamos a hacer. O nos vamos a quedar como huérfanos, sin identidad, o vamos a realmente agarrar la responsabilidad que necesitamos agarrar para que nuestro crecimiento sea normal, como tiene que ser, y crezcamos como seres humanos normales. Hablábamos anteriormente en esta semana de que si hay un crecimiento, si un niño al estar creciendo tiene unos problemas de alimentación o otros problemas, no va a crecer de una manera saludable, va a tener problemas. Igual estamos en el mundo espiritual. Si nosotros tenemos problemas en conocer la palabra, en buscar de Él, esos problemas van a surgir y no vamos a ser niños normales espirituales. Vamos a ser un poco desfigurados, yo creo.
Pero no, yo declaro que esta iglesia no va a crecer así, por eso es que estamos haciendo todo esto. Y aunque nos salga como nos salga, vamos a declarar que la palabra va a salir y que vamos a recibir, amén. Eso también me recuerda a Mefiboset, cómo Mefiboset, después de que su nana lo sacara corriendo yo diría del castillo en el que estaba, porque su padre y su abuelo habían fallecido en la batalla, y por ciertos problemas que se iban a ocasionar debido a eso, la nana agarra el niño y se lo lleva corriendo para tratar de salvarlo, de que nadie quisiera matarlo por el hecho de que como era el heredero, lo iban a tratar de matar para quedarse como dueños del trono. Pero su nana rápidamente acciona como toda una mujer inteligente, se lo lleva, pero en eso tiene un accidente y Mefiboset sufre una lesión en las piernas que lo tiene inmóvil de la cadera para abajo. Y en eso Mefiboset crece en un pueblo sumergido en pobreza, en la perdición, digamos. Pero viene el poder de Dios, la gracia sobre él, y David empieza a buscar y dice: necesito honrar a un descendiente de Jonatán. De repente David comienza a decir: alguien puede ir a buscar si hay un descendiente de Jonatán, y van y lo encuentran a Mefiboset y vienen y le dicen: David, hemos encontrado a un descendiente de Jonatán, su hijo. Y viene y le dice: pero está lesionado de la cadera para abajo, no puede venir por sí mismo. Y David inmediatamente manda a su gente y lo traen y lo visten con ropas reales, le ponen sandalias reales, le pone un anillo y lo manda a sentar en mesas reales. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso es lo que Él viene, nos viste con ropas reales. No solamente nos llamó hijos de Él, sino viene y nos viste con ropas reales. Y en veces estamos nosotros ahí parados diciendo: ok, ya acepté a Cristo. ¿Y qué pasó? Mas no estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo espiritual, toda la fiesta que se hace en el cielo cuando nosotros aceptamos. No vemos nada de eso. ¿Por qué? Porque solamente estamos acostumbrados a ver las cosas superficialmente. No vamos más allá de lo que se nos requiere. Así como un mes atrás veía la entrevista de un señor que ganó el premio Nobel, y eso ya tiene bastante tiempo. Y se acercó un reportero y le dice: señor, ¿cómo se siente de haber ganado este premio? ¿Qué es para usted? Y él empieza a decir: wow, esto para mí es bastante, pero yo voy por más. Y le preguntan: y usted, diga, ¿qué es lo que a usted le sorprende? Usted que es tan sabio y todo eso, ¿usted qué es lo que le sorprende de la humanidad? ¿Qué me puede decir usted de la humanidad? ¿Qué es lo que más le sorprende? Y este hombre dice: lo que más me sorprende de la humanidad es que la humanidad o el hombre simplemente no piensa. Y yo dije: ¿eso es bueno o malo? El hombre simplemente no piensa, repetimos lo que escuchamos. Nunca nos metemos a ver realmente si es verdad esto, si es verdad el otro. No experimentamos, en pocas palabras. Le tenemos miedo a experimentar. No nos basamos simplemente en lo que escuchamos afuera y no nos metemos a ver más allá. Y cuando yo escuchaba eso, yo decía: ¿será que es así? Bueno, pues entonces me voy a dar la tarea mejor a investigar más las cosas, porque es una verdad que de repente uno dice: wow, de repente yo me veo así, ¿no? Escucho algo y solamente me guío por lo que escucho, más nunca yo experimento la situación para ver si en verdad es así. Y eso es lo que tiene a los cristianos inmóviles, que nomás llegamos, nos sentamos, escuchamos, y no es lo mismo. O sea, es igual de hermoso venir y escuchar la palabra de los pastores y de todas las personas que vienen aquí a darnos palabra de Dios, pero no es lo mismo estar en la madrugada a la 1, 2 de la mañana y leer la palabra de Dios y que te ministre de una manera tan diferente, y que tú digas: Señor, ¿cómo hay
este es un tesoro, la Biblia es un tesoro que podemos indagar y de ahí cambiar completamente nuestro mundo. Y no es lo mismo que eso lo experimentemos en casa, ¿verdad? Y poder ver que realmente Dios tiene grandes cosas para nosotros, que Él tiene el anhelo de entrar en nuestras vidas, de mostrarnos realmente quiénes somos. Y yo sé que si nos damos la tarea a no solamente orar, sino que también a indagar en su palabra, podemos ver y experimentar grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Bueno, entonces para mí yo creo que eso es todo. Fue algo bien rápido, pero fue realmente una aventura para mí estos días. Y espero que usted haya recibido en esta noche, que yo haya podido transmitir lo que el Espíritu Santo ponía en mí. Y podemos ponernos de pie y empezar a preguntarle al Señor, ¿no? Preguntarle qué es lo que quiere Él de nosotros, que ya sabemos quiénes somos, ya nos identificamos como hijos de Él, ya nos identificamos como su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? Empecemos a preguntarle y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Hacia dónde me dirijo? Te pedimos sabiduría para que tú puedas, Señor, llevarnos hacia nuestro propósito sin ningún problema, Señor.